Pues estamos celebrando 15 años de nuestra comunidad aquí en Don Rúa. Eso significa mucho. Eso significa perseverancia. Significa mucha fe. El apóstol Pablo dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6 continúa él a esas palabras diciendo: porque para llegar a ser amigo de Dios hay que creer de que Él está y que Él galardona a aquellos que en Él esperan. Si queremos ser amigos de Dios hay que creer dos cosas: creer de que Dios está y que ese Dios que está hará en nuestras vidas. Estamos llamados entonces a esperar en el Señor, a creer que ese Dios que no se ve existe, a creer que el viento como hoy sopla en este lugar no se lleva nuestras palabras, sino que hay alguien que las escucha, y creer que tenemos un Dios que es omnipotente, que para Él no hay nada imposible y que Él todo lo puede. Acercarnos a Él con esa fe. El apóstol Pablo decía que sin esa fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo te voy a invitar a que este próximo domingo lleguen. Estaremos aquí cerca de San Salvador y que lleven a su familia, a sus seres queridos y aquellos que están en necesidad de sanación, sanación espiritual, sanación física. Todos los que necesitemos del Señor que lleguen, pero creyendo, esperando de que Dios, ese Dios que está ahí, se manifestará en nuestras vidas. Yo entiendo que Dios está en todos los lugares. Él es omnipresente y que se puede manifestar en todos los lugares. Hay algunos que dirán: ¿por qué tengo que ir a ese lugar específicamente? Porque, mi querido hermano, es un lugar, es un día que ha sido creado con mucha fe. Ha habido una inversión de fe. Miles y miles de personas orando, rezando, buscando el rostro de Dios con el propósito de poder alcanzar su gloria. Y hay algo también que me gusta siempre mencionar, que aunque Él esté en todos los lugares, a veces no se manifiesta igual en todos los lugares. Habían lugares en la Biblia donde Él no pudo ahí hacer milagros. ¿Y cómo que no pudo hacer milagros si Él es Dios? La Biblia nos explica también. El Evangelio, el Nuevo Testamento, nos explica sobre la fe que tenemos que tener en Dios. En aquel lugar, Él no pudo hacer milagros por el simple hecho de que no creían en Él o no tenían fe en Él. Sin embargo, donde sí se creía, donde sí había fe. Por ejemplo, si vas al Evangelio de San Mateo capítulo 14, dice que cuando la gente le reconoció, le enviaban o llevaban donde Él estaba a todos los enfermos. Lo ponían cerca de donde Él estaba y le rogaban que le dejase tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaban, todos eran sanados. No dice algunos, dice todos. Pero había una gran diferencia. Aquellas personas reconocieron a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Tenían fe en Él. Creían que ese Jesús, al tener ese encuentro con Él, algo iba a acontecer, algo iba a pasar, algo iba a suceder. Yo creo que esa es la misma fe que cada uno de nosotros debemos de tener. Debemos llegar siempre con esa expectativa de que algo va a acontecer en nuestras vidas. Quizás no necesariamente como tú lo estás esperando, pero algo Dios va a hacer en tu vida. Y debemos creer de esa forma y esperar en el Señor de esa forma.
Yo creo, mi querido hermano, que el Señor se deleita en su misericordia. Y Él quiere deleitarse en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que acercarnos a Él. Y nosotros también tenemos que dejarlo ser. Yo siempre digo, déjalo ser Dios. Y las personas me preguntan y me dicen, hermano Neil, ¿cómo es eso de dejarlo ser Dios? ¿Acaso no es Dios? Sí, lo proclamamos Dios, pero a veces lo menos que hacemos es dejarlo ser Dios. Y siendo Dios, Él tiene poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Hoy hablaba con un hermano que me decía que tenía fe de que Dios podía sanar a su hija que no puede oír o hablar. Pero este papá me dijo, yo tengo esa fe, pero quiero que Dios me sane a mí primero. Me sane espiritualmente a mí primero. Me gustó cómo él se expresó, la forma como me habló. Y sabía que él tenía el secreto de cómo alcanzar la gloria de Dios. El secreto está en la amistad que nosotros tenemos con Él. A veces queremos que ese Dios obre, que ese Dios haga en nuestras vidas, pero no teniendo esa amistad con Él. Y eso es lo primero que debemos de alcanzar, la amistad con Él. Porque esa amistad, esa relación que podemos tener con Él, es lo que nos va a abrir las puertas de los cielos, y eso es lo más importante. Tú puedes entrar al cielo no caminando o siendo un no vidente o mudo sin poder hablar. Puedes entrar al cielo con todas esas circunstancias que llegan a nuestras vidas. Pero no podemos entrar al cielo sin santidad. Y eso es lo más importante. Y a veces, mi querido hermano, queremos saltar ese proceso de buscar el reino de Dios primero y su justicia. Queriendo a veces alcanzar las otras cosas, pero sin tener ningún compromiso con Dios. Y no es así como funciona. Necesitamos ser amigos de Él. Entonces lo demás vendrá por añadidura. Dios, que conoce todas nuestras necesidades, incluso antes que nosotros se lo pidamos, ya Dios lo sabe. Ese Dios nos va a atender. Pero lo importante es nuestra alma. Yo decía el otro día en mi programa, yo decía que el Señor no le interesa tanto los milagros, las sanaciones. Somos nosotros quienes hacemos el espectáculo de esas cosas. El Señor lo que le importa es nuestra alma. Él no quiere que nadie se pierda. Y utilizará nuestras circunstancias con ese fin. Que nosotros nos acerquemos a Él, buscándole, sabiendo que en Él le hay. Nos acerquemos para que tengamos un encuentro personal con Él. Y utilizará nuestras circunstancias para poder lograr eso. Hay personas que se me acercan y me dicen, hermano Neil, si te entiendo bien, si te estoy escuchando bien, pues usted está hablando que pues sin salvación, sin tener ese encuentro con Jesucristo, sin un cambio de vida, pues no podemos esperar en el Señor. Pues no lo digo yo, lo dice la palabra. Y algunos dirán, pues entonces, ¿qué hay de esas personas que nunca han tenido ninguna experiencia con Dios, ni a la iglesia van? De repente llegan a un encuentro y son sanados, son liberados. Sí, Dios puede obrar así, pero lo hace para que esa persona lo conozca, para que crea en Él y se convierta a Él. Y hay de nosotros, el mismo Jesús lo dijo,
que contemplemos la gloria de Dios o recibamos la gloria de Dios y eso no nos lleve a un encuentro personal con Él. Lo que Dios hoy hará en medio de nosotros, porque creo que Dios hoy obrará en medio de nosotros, lo hará para que nosotros lo conozcamos a Él. Sí, eso es lo más importante. Este hermano hoy me decía que tenía la fe que Dios podía sanar a su hija, pero pedía primero que Dios lo sanara a él espiritualmente. Yo creo que ahí es donde todos tenemos que llegar. ¿De qué sirve, mi querido hermano, alcanzar el mundo si nuestra alma se pierde? ¿De qué sirve de que salga viendo, salga hablando, escuchando si mi alma se pierde? ¿De qué sirve que Él me levante de una silla de ruedas si mi alma se va a perder? ¿De qué sirve? El Señor hoy nos ha reunido aquí no para hacer milagros. Nos reúne hoy aquí para que le conozcamos. Y hoy vamos a conocerle. Y claro, Él se va a deleitar en su misericordia porque así es Dios. Pero también lo hará para que nosotros tengamos un encuentro personal con Él. Interesante como el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17 en adelante, que nos habla de un hombre que no podía caminar, que fue llevado por otros a una casa donde estaba Jesucristo enseñando. Ahí, a causa de la multitud, no pudieron entrar de una forma normal y buscaron otra forma de cómo entrar a esa persona donde estaba Jesucristo. Ellos creían que si lo llevaban donde Jesús, este hombre llamado Jesús podía obrar en las circunstancias de este hombre. Se subieron al techo, llevaron al hombre al techo. Hicieron un agujero en ese techo y por el agujero bajaron al hombre y lo depositaron delante de Jesús. Dice así el Evangelio, que cuando Jesús vio la fe de ellos, interesante cómo Dios ve nuestra fe, cómo puede ver la fe. Le dice a este hombre: amigo, te perdono tus pecados. Esa casa que estaba llena de fariseos que habían llegado de lugares muy lejanos, que habían llegado ahí para escuchar a Jesucristo. Al escuchar que Jesús dijo esas palabras, empezaron ellos a murmurar. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dice a ellos: ¿por qué piensan así en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre que le perdono sus pecados o que se levante y que camine? Y le dice a ellos: y para que ustedes vean que el Hijo del Hombre, o Él, tenía poder para perdonar pecados, le dice el hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Interesante que va a utilizar la condición de un hombre y la sanación de un hombre para mostrar de que Él podía perdonar pecados. Es que en aquellos tiempos, mi querido hermano, se creía que si tú estabas enfermo o tenías algún impedimento, eras porque habías cometido algún pecado. Lo relacionaban con el pecado. Mas si tú vas al griego, la palabra salvación y sanación es la misma. Las dos están ligadas. Los discípulos en una ocasión se le acercaron a Jesucristo y le dijeron: maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que hayan nacido de esa forma? Hablando de un no vidente que había nacido ciego. Le preguntaron quién había pecado, él o sus padres. Jesús le dice: no, esta situación o estas circunstancias no tiene que ver con el pecado, ni con él, ni con sus familiares, padres, abuelos, bisabuelos. Es para que en él se muestre lo que Dios puede hacer.
Pero interesante como los discípulos le preguntaban a Jesús que la situación de este hombre, la circunstancia, el por qué había nacido así, si tenía que ver con algún pecado cometido por él personalmente o por sus antepasados. Jesús no va a descartar eso como un cuento, como una fábula. Jesús les dice que ese caso no tenía que ver nada con eso. Pero vemos que hasta el mismo Jesús relacionaba las dos cosas. Y es que una nace de la otra. Y esto es lo importante, mi querido hermano. Lo importante de nosotros acercarnos al Señor, lo importante de nosotros sanar desde adentro. Desde adentro, ahí es donde necesitamos nosotros sanar. Porque la enfermedad que nosotros poseemos adentro, esa enfermedad del alma, no puede costar nuestra salvación. Tu enfermedad física no puede hacer eso. Pero la enfermedad del alma sí lo puede lograr. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos al Señor. Y que acudamos a este sacramento que Dios ha dado a su iglesia, ¿sí? para que administre o ministre su misericordia. A través de este sacramento que a veces ignoramos o que a veces acudimos cuando ya no tenemos otro remedio. Si supieras, mi querido hermano, lo que ese sacramento puede alcanzar en nuestras vidas. El Santo Padre decía el otro día que todos teníamos que sentir el gozo de la salvación, hablando sobre lo que Jesucristo había alcanzado por nosotros al morir en aquella cruz, que nos redime, nos salva y nos da acceso ahora al Padre. Y él decía que nosotros teníamos que sentir ese gozo de la salvación, que a veces se va opacando por el pecado, por esas cosas que nosotros cometemos, mi querido hermano. A veces por ignorancia, pero a veces con mucha intención. Necesitábamos volver a reconciliarnos con Dios. Y decía que en ese sacramento a nosotros se nos devolvía el gozo de la salvación. El gozo. El saber de que la alegría de que Jesús muere por nosotros en esa cruz y nos redime para que nosotros podamos estar con Él. El gozo de ser nuestro Señor y Salvador. Y también dijo esas palabras que pues sentí que eran muy poderosas. Decía que a través de ese sacramento se nos devolvía la gracia de poder llamarnos hijos de Dios. Y eso es interesante lo que él estaba diciendo. Porque a veces decimos todos somos hijos de Dios, pero un segundo con eso. Eso no es así, todos somos creación de Dios y venimos a ser hijos cuando Jesucristo llega a nuestras vidas. Ese sacramento del bautismo, que es la puerta a los demás sacramentos y es la puerta a una fe cristiana, a una vida cristiana. A través de ese sacramento, esa criatura que nosotros llevamos a recibir el bautismo, en ese sacramento, esa criatura recibe el permiso de poder llamarse hijo de Dios. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice así: a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, se les dio permiso para llamarse hijo de Dios. Si yo necesito un permiso para llamarme hijo de Dios, quiere decir de que yo no nací siendo hijo. Es Jesucristo quien nos hace hijos. Y cuando nosotros nos volvemos a Él y lo aceptamos en nuestra vida como Señor y Salvador, eso es lo que acontece. Nos convertimos en hijos. La palabra también dice que hijo de Dios es aquel que cumple o que guarda la voluntad del Padre.
¿Cuántos de nosotros cuidamos o guardamos la voluntad del Padre? ¿Cuántos nos hemos desviado de la voluntad de Dios? ¿Cuánto le hemos fallado? ¿Cuánto le hemos pecado? ¿Cuánto hemos pecado contra Él? Ese sacramento, mi querido hermano, si nosotros acudimos a Él, y escucha como también dice el Papa Francisco, que debemos acercarnos a ese sacramento. Dice que debemos acercarnos a Él sintiendo la santa vergüenza y convertido. Mira cómo debemos acercarnos a ese sacramento. Él, claro, se expresa así, ¿verdad? Muy argentino. Él dice así, hay que sentir la santa vergüenza por el error que hemos cometido, arrepentido de todo corazón. Pero la otra cosa es interesante lo que él dijo. Dijo que no solo acercarnos arrepentidos, tenemos que acercarnos convertidos. O sea que cuando tú vas a confesarte, ya tú te acercas a ese sacramento decidido de que no vuelves a cometer ese error jamás. Amén. Y ahí, en ese momento, recibimos el perdón de Dios. Bueno y justo es Él para perdonarnos, dice la Biblia, si nosotros nos acercamos a Él de esa forma. Ahí se nos devuelve el gozo de la salvación y se nos devuelve, mi querido hermano, la gracia de poder llamarnos hijos de Dios. Y eso es lo más importante, lo más importante. Quiero compartir este testimonio. Está en este nuevo libro que el hermano Mauricio le estaba anunciando. Era de una actividad que es como la que vamos a celebrar este próximo domingo. Y llegaron mucha gente. Era un teatro. Y mucha gente llegaron, que habían ayunado, habían rezado, habían asistido a la misa. Muchas personas llegaron con mucha fe, esperando en el Señor. Y entramos en la oración. Y claro, Dios empezó a manifestar su misericordia ahí. Y siempre al final yo invito a la gente que han sanado que pasen a la parte de la tarima, que pasen hacia adelante. Y la gente empezó a pasar. Y entre ellos pasó una señora que venía llorando. Y me recuerdo que se acercó a una servidora nuestra, la hermana Nora. Y ellos estaban entrevistando a las personas, le preguntaban de qué habían sido sanados y ellos le contaban lo que Dios había hecho en sus vidas. Nora le pregunta a esa señora, ¿y de qué Dios te sanó hoy? Y ella le dice, me sanó de un cáncer que tengo, que ha hecho metástasis en todo mi cuerpo. Incluso ya en su cuello tenía una masa, un quiste, un fibroma enorme como el tamaño de mi mano. Ella con lágrimas decía, yo creo que el Señor hoy me ha sanado de mi cáncer. Se había emocionado con todo lo que ahí se había vivido y había escuchado el mensaje, la palabra de Dios y el escuchar hablar de Jesucristo que dice Romanos 10:17 que la fe viene por el hablar y el hablar de Cristo. Y ella se llenó de fe y esa fe la llevó en busca de su milagro. Y llorando ahí decía, yo creo que el Señor hoy me ha sanado de mi cáncer. Y cuando yo escuché que ella decía eso por el micrófono, el Señor puso palabra en mi corazón. Y le dije, señora, le quiero decir algo. Traje la atención de ella hacia mi persona y le dije, Dios te quiere conceder eso que usted está creyendo recibir. Pero antes de que Él te conceda eso, usted tiene que perdonar a todas esas personas que tanto daño te han hecho. Ella escuchó eso
Y en un momento, aquellas lágrimas se convirtieron en una ira, en furia. Y por el micrófono, delante de toda esa multitud, dijo: yo perdonar a aquellos que han desgraciado mi vida, perdonar a mi padre y a mis hermanos que llegaban borrachos a mi casa y entraban a mi habitación y se turnaban conmigo. Han destruido mi vida. Yo ni he podido continuar con mi vida porque vivo atrapado en eso que me hicieron. Que los perdone, deseo que estuvieran muertos. Aquel odio que ella sentía se convertía en ira. Y eso estaba separándola de Dios. Y ella tenía que sanar de eso, porque con tía enfermedad ella podía entrar al reino de los cielos, pero eso que ella estaba sintiendo en su corazón la podía llevar al infierno. Y yo sé, quizás alguno estará escuchando y decir: wow, pero hermano Nir, ¿y quién no se va a sentir así? Y quizás tenía toda la razón de sentirse así. Pero ella no podía dejar que eso tomara lo más importante de ella. Lo más importante para ella, que era su salvación. Y es irónico esto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que perdonar para nosotros ser perdonados. Hay unas lecturas que yo siempre menciono, que son mis favoritas y enseño mucho con ellas, y están en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 22 en adelante. Y comienza esos versículos Jesús diciendo a los discípulos: tener fe en Dios. El versículo 23 le dice: porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate el mar, y si no dudare en su corazón, pero creyese en lo que dices, eso que tú dices será hecho. Versículo 24 le dice: y todo lo que tú pidas a Dios creyendo, todo lo que tú pidas en la oración creyendo que ya tienes, es lo que Dios te concederá. Son versículos poderosos, me encantan. Muchos escuchan eso y se llenan de mucha alegría, pero ahora viene Jesús con otro versículo, el que le sigue, el 25, y le dice: y si tienes algo en contra de tu hermano, y ve y pídele perdón para que tus pecados sean perdonados. Es como que no tuviera que ver nada con esos otros versículos. Jesús dice que si tenemos fe en Dios, pues moveremos nuestras montañas. Si tenemos fe en Dios, nuestras oraciones serán escuchadas. Y ahora viene y le dice: y si tienes algo contra tu hermano, ve y pídele perdón para que tus pecados sean perdonados. Y ese versículo quizás es el más importante, porque sin nosotros practicar eso no podemos ejercer fe. Si yo quiero que el Señor mueva mis montañas y quiero que Dios escuche mis oraciones, tengo que estar viviendo bajo un estado de gracia. Interesante eso. Y de nuevo, hay personas que a veces ninguna relación tienen con Dios y llegan y reciben un milagro, pero Dios lo hace, se manifiesta, y hay de nosotros que contemplemos su gloria y eso no nos lleve a convertir nuestras vidas a Él, porque el Señor nos va a pedir cuentas. Él nos mostró su gloria y eso no hizo nada en nuestras vidas. Sí. Yo le dije, hablaba a esta hermana y yo le decía: tienes que perdonar.
Tienes que sanar de todo eso, ese odio, ese rencor que tú estás sintiendo en este momento por esas personas. Tienes que perdonarlo para que, ¿sabes qué? Para que Dios te pueda perdonar a ti. Para que tú puedas continuar con tu vida, para que tú puedas alcanzar la paz. Tienes que perdonar. Le dije a esa señora, y lo irónico de todo esto es que quizás esa persona que tanto daño te hizo se arrepintió, se convirtió, y él se salve y tú te condenes porque no fuiste capaz de perdonarle. No vale la pena. No vale la pena. En la vida te llevó la delantera y en la venidera también no. Hay que sanar de todas esas cosas. A veces venimos arrastrando desde nuestra infancia. Más cosas que a veces ni recordamos. Cosas que quizás experimentaste mientras tú estabas en el embarazo de tu mamá. Traumas. Tantas cosas que experimentamos en nuestra vida. A veces tenemos un mecanismo de defensa y a veces las guardamos y las ocultamos muy bien, y eso es como una bomba de tiempo que si no sanamos de eso, tarde o temprano va a estallar en nuestras vidas. Y hay personas que después, con el tiempo, empiezan a experimentar muchas enfermedades espirituales y físicas por cosas que acontecieron mucho tiempo atrás que no fueron capaces de superarlas o sanar de ellas. Yo le dije a este hermano, usted tiene que perdonar. Dios te quiere sanar. Ella estaba creyendo que Dios la sanaba y yo sentía que Dios la quería sanar, pero Dios me puso en mi corazón esas palabras y le dije, Dios te quiere conceder eso que usted está creyendo, pero antes de que Él te conceda eso, usted tiene que perdonar a todas esas personas que tanto daño te hicieron. ¿Y por qué Dios ponía en mi corazón eso? Porque no era lo que ella había experimentado, lo que le iba a robar su salvación. Era el odio, el rencor que ella estaba sintiendo en su interior. Y eso era lo que al Señor le preocupaba. Y vuelvo a repetir, como decía en el comienzo, al Señor no es importante las sanaciones, los milagros y esas cosas. Él lo hace porque quiere y puede hacerlo, pero eso no es lo importante para el Señor. Lo importante para el Señor es nuestra alma. Y Él no quiere que nadie se pierda. Y tanto te amó Dios que envió a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Para eso llegó Jesús. Y ella empezó a llorar. Y había un sacerdote ahí en ese domingo de milagros, el padre Jenner Orozco de Colombia. Y le dije a la señora, ¿usted se quiere confesar? Y con las lágrimas, llorando, me dijo que sí. Y tomé un momento para llevarla donde estaba el padre y le dije, Padre, quiero que la escuches. Ella se quiere confesar. Y empezó a hablar ahí entre llantos y a confesar. Y dice el padre Jenner Orozco que delante de sus ojos, mirándola, él veía aquella masa, aquel tumor que era como el tamaño de mi mano. Él estaba fijándose en esa masa y de repente empieza a ver que la masa iba disminuyendo en el tamaño. Y cuando termina de confesarla, que la suelve, en ese momento ya no veía la masa. La señora se fue. Pasaron otros 2 meses, el Domingo de Milagros se realiza cada 2 meses y llegó ese otro Domingo de Milagros y ahí llegó la señora. Y pasó con la multitud de nuevo para contar testimonio. Y llegó ahí para decir que Dios la había sanado. La había sanado de todo aquel odio, rencor que ella sentía en su corazón. De aquella ira que sentía en su corazón.
que Dios le había devuelto su paz. Y de nuevo la alegría del gozo de la salvación. Y nos dice ahí delante de todo el mundo, hermano, quiero contarte de que fui donde los médicos. Y cuando los médicos volvieron a examinarme, todo cáncer que tenía regado por mi cuerpo había desaparecido para la gloria del Señor. Ella cuenta y dice que la mayor sanación que ella recibió ese día fue la sanación de su alma, haber hecho aquella confesión. Mira, hermano, eso es lo más importante, cómo nosotros nos encontramos con el Señor. Yo quiero, ¿verdad?, que hoy vamos a orar. Y yo sé, ¿verdad?, que quizás en este momento no podemos pues, acudir a ese sacramento, pero el día sábado que las parroquias lo ofrecen, o llamas a tu parroquia y haz una cita con tu párroco y haz una buena confesión. Es importante que nosotros nos acerquemos al Señor y busquemos esa amistad, esa relación con Dios. Importante eso. Lo demás vendrá por añadidura, porque Dios quiere y puede hacerlo. Amén. Yo quiero que oremos en esta noche. Vamos a orar. Quería compartir esto con ustedes y invitarles, ¿verdad?, ya que también se acerca el tiempo de Adviento, que ya pronto en diciembre entraremos a prepararnos para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y también esas promesas de que algún día Él volverá por nosotros. Pues que lo busquemos de todo corazón. Ahí está el secreto de todo. Hoy olvídate de tus problemas, de tus circunstancias y busca a Jesús. Invítalo. Ábrele la puerta. Invítalo a entrar a tu vida y de ser su Señor y Salvador. Y no te voy a decir que lo busques, porque es Él quien nos está buscando a nosotros. Y Él es el que está tocando la puerta de tu corazón y esperando que tú le abras la puerta. Y es un perfecto caballero. No entrará hasta que tú no le hagas la invitación. Pero si hoy tú lo dejas entrar, tú vas a ver la gloria de Dios. Amén. Le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Yo quiero que le digas al Señor: en tus manos está mi vida. En tus manos mi existir. Pero hermano, como dice el himno, hay que morir para vivir. Hay que morir a todas esas cosas que lo que hacen es apartarnos de Dios, distanciarnos de Dios, alejarnos de Él. Y decirle que Él haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere sanarte. Él quiere cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en gozo. Él quiere llenar ese vacío que tú sientes en tu interior. Él quiere darte ese descanso que tanto tú buscas. Que me imagino que debes estar cansado de tanto buscar. Cansado, buscando aquí, buscando allá. Y por más que has buscado, no has encontrado. Porque el único que puede llenar ese vacío se llama Jesucristo.